Hola, buenas para todos. Mi nombre es Gerson Ayala y junto con mi compañera Estefania Angarita, Adriana Donado y Angie Gandur les hablaremos acerca de los derechos de autor y propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es el derecho de propiedad asociado a cualquier creación de la mente humana que protege los derechos de los autoras y autores de cualquier obra de carácter científico, literario o artístico. En el ámbito internacional, el concepto de propiedad intelectual recoge tanto los derechos de autor asociados a las obras artísticas, literarias y científicas, como los derechos de propiedad industrial vinculados con las invenciones, los modelos industriales, las patentes y marcas. A nivel estatal, la propiedad intelectual se refiere exclusivamente a los derechos de autor. La propiedad industrial se regula mediante otra normativa específica. Por lo tanto, en nuestro entorno, los términos de propiedad intelectual y derecho de autor se utilizan indistintamente. ¿A quién corresponde la propiedad intelectual de una obra? Esta propiedad intelectual de una obra corresponde a su autor o autora por el hecho de su creación. Esto significa que la protección de las obras es automática, por lo que no es necesario ningún registro formal para que la autoría de las obras sea reconocida y respetada. ¿Qué normatividad existe sobre la propiedad intelectual? A nivel estatal existe una ley de propiedad intelectual por la cual se definen y se protegen los derechos del autor en España. La Ley 21 del 2014, del 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1 de 1996 del 12 de abril y la Ley 1 del 2000 del 7 de enero de enjuiciamiento civil. ¿Qué son los derechos de autor? Todos los autores, por el mero hecho de serlo, ¿Protege la propiedad intelectual a través de los derechos del autor? Los derechos del autor protegen una gran variedad de obras, entre las que se encuentran las obras marginales de tipo científico, literario y artístico, libros, composiciones musicales, esculturas, pinturas, fotografías, obras audiovisuales, programas de ordenador, etc. Además, obras derivadas de las mismas, como pueden ser las traducciones, las adaptaciones, los resúmenes, etc. Y finalmente las colecciones, en las cuales se encuentran las antologías y bases de datos. Además, se debe saber que los materiales que generas, como presentaciones, informes, proyectos, videos, blogs, trabajo de fin de grado, trabajo fin de máster, etc., están protegidos por los derechos del autor, sea cual sea su formato, en papel, audiovisuales, plásticos, ya en línea, etc. ¿Qué son los derechos de autor? Todos los autores, por el mero hecho de serlo, tienen sobre sus obras una serie de derechos que les otorgan una plena capacidad y exclusividad para poder exportarlas. Estos derechos son conocidos como derechos de autor y son de dos tipos: los derechos morales y los derechos económicos. Los derechos morales son de carácter personal, irrenunciables e inalienables, y algunos de ellos son ilimitados en el tiempo. Por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la autoría y de la integridad de las obras se mantiene para siempre. El reconocimiento de la autoría y de la integridad de las obras son los derechos morales más importantes junto a los derechos de la divulgación. Los derechos económicos o de explotación son limitados en el tiempo y de su duración depende de la legislación de cada país. En España perduran durante toda la vida del autor y tras la muerte de este recaen en sus herederos durante 70 años más. Los derechos económicos o de explotación son derechos transferibles, es decir, se pueden vender, ceder o compartir con terceros con intereses económicos o no. Por lo tanto, la titularidad de los derechos de explotación no pertenece siempre al autor, ya que ha podido ceder o vender alguna parte a una tercera persona o entidad, como editor o compilador. ¿Cómo protege la legislación los derechos de los autores? La legislación protege los derechos morales y económicos de los autores sobre sus obras y regula las condiciones de uso por parte del público. Esto significa que para utilizar una obra en la que los derechos de autor están vigentes es necesario tener la autorización expresa del autor o de los titulares con derecho. En muchos casos, el uso de una obra suele requerir una compensación económica o un pago por su uso, reproducción, distribución, comunicación pública o transformación.
Para garantizar el bien común, favorecer la difusión del conocimiento y las actividades educativas, la cual la ley de propiedad intelectual prevé ciertos límites a los derechos del autor. Esto significa que la ley contempla algunos casos en los que es necesaria la autorización expresa del autor, en la que no se requiere una compensación económica por utilizar una obra determinada. Estos casos son llamados límites o excepciones al derecho exclusivo del autor a explorar su obra. ¿Cuáles son las excepciones o límites de los derechos de autor? En el primer tipo de limitación es el temporal. Es una obra que pasa a ser dominio público en España transcurridos 70 años desde la muerte del autor. A partir del momento en que la obra pasa a dominio público, puede ser explotada sin permiso del titular a los derechos y sin que exista una composición económica. Recuerde que los derechos morales de reconocimiento, autoría e integridad de las obras siguen vigentes y han de respetarse. Existen límites o excepciones a los derechos de autor. Se refiere a cada uno de los derechos de explotación según sea permitido, sin autorización previa, el uso, la reproducción, la distribución y la comunicación públicas de las obras. Algunas limitaciones más importantes señaladas en la ley son la utilización de las obras para la parodia, la información de actualización y obras situadas en vía pública, la producción oficial y el beneficio de personas con discapacidad, las entidades de interés general y carácter cultural, científico o educativo sin ánimos de lucro. Tienen permitido el libre uso, reproducción, préstamo, consulta, cuando se realizan sin finalidad lucrativa y exclusivamente para fines de investigación o para facilitar el acceso a la cultura. Un ejemplo, una biblioteca escolar, pública o universidad no es necesario la autorización del autor o los titulares de derechos de obra para realizar el préstamo de dichas obras a sus usuarios. Sin embargo, depende de la tipología de la biblioteca, existe remuneración económica para los préstamos realizados. La copia privada permite la reproducción de obras, la divulgación sin autorización siempre que haya accedido a la siguiente legislación y que haya titulado personal para el uso privado y no comercial. Gracias por su atención.